Muy buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a tener un webinar que se llama Cómo optimizar celdas automatizadas y aumentar la producción con Tecnomatics Portfolio. Yo soy Mirela Iboba y soy la Marketing Manager de Avantec y a continuación os voy a presentar algunos aspectos clave para este seminario de hoy. Me gustaría informaros de que los micrófonos de todos van a estar deshabilitados con el fin de evitar ruidos e interferencias. No obstante, tenéis una pestañita en la que podéis hacer todas las preguntas que consideréis y al final de la sesión de hoy pues os las vamos a responder. Bueno, me gustaría presentaros a Pablo Rueda, que es Senior Digital Manufacturing Consultant en CT. Buenos días, Pablo, ¿cómo Hola, estás? buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Pablo va a llevar a cabo la parte práctica del seminario de hoy. Bueno, sin extenderme mucho, os quería comentar que Avantec forma parte de CT, que es un conjunto de empresas que implementan soluciones de diferentes fabricantes en el ámbito de PLM y BIM. Somos un equipo de más de 1.800 personas en el mundo, con 30 oficinas, 7 países y a día de hoy pues, contamos con más de 2.000 clientes en el mundo. En cuanto a Avantec, ¿quiénes somos? Avantec Soluciones PLM es la unidad de negocio de CT que distribuye las soluciones del fabricante Siemens Digital Industries Software. Avantec ofrece servicios de implantación, formación, postventa, outsourcing, soporte, mantenimiento en el entorno de las soluciones CAD, CAM, CAE y PLM. En general, Avantec, bueno, está centrado en la distribución de las herramientas también NX, Teamcenter, SimCenter Testing Solutions, el portfolio de Tecnomatics, tanto la parte de Process como la parte de Plant. Y en general son todas ellas soluciones orientadas a la digitalización y transformación digital. Bueno, con esta breve introducción os voy a dejar con mi compañero Pablo para que os pueda presentar su parte práctica de hoy. Te voy a convertir en presentador, Pablo. Muy bien. Genial. Vale, ya puedo. A ver. A ver. Ahora sí. Vale. Estoy viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Vale, bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por sacar un hueco para conectaros a este webinar. En el webinar de hoy lo que voy a hacer es enseñaros bueno, los dos softwares principales que existen dentro de la familia de Tecnomatics, que básicamente son dos. Y os voy a enseñar un caso práctico de cómo podemos integrar y conectar ambos softwares. ¿Vale? Bueno, la mayoría de asistentes pertenecéis a ambos o tenéis algún conocimiento sobre alguno de estos softwares, pero tenéis uno de ellos, ¿no? Es decir, actualmente pues lo digo porque cuando cuente la parte de, a lo mejor, de Plant Simulation, hay algunos que ya la conocen y cuando cuente la parte de Process Simulate, pues otros también la conocen, ¿no? Pero hay gente conectada de ambos mundos, así que intentaré enseñar ambos, ¿vale? Bueno, pues sin más, os voy a hacer una pequeña introducción en la que os voy a comentar cuál es el objetivo principal de estos softwares o de Tecnomatics, ¿vale? Al final, Tecnomatics vamos a decir, la familia de softwares que crea Siemens para dar cabida a todo lo que se conoce como DM, ¿no? O Digital Manufacturing. Es decir, la parte de fabricación digital. Lo que buscamos con la fabricación digital es, obviamente, el apoyar y el ayudar al entorno real, al mundo real, a la fabricación real, a través de herramientas digitales que nos permitan pues, mejorar esta fabricación, ¿no? Obviamente, dentro de este ámbito, pues existen numerosos softwares, desde softwares de diseños CAD o desde diseños a nivel de componente hasta
más avanzado, que sería el de la simulación, ¿no? O digitalización de toda una planta de producción. Entonces, veis aquí, bueno, lo que os muestro es un poco la pirámide esta de todo el entorno DM, Digital Manufacturing, en la que pues podríamos empezar con un nivel de componente en lo que podríamos estar simplemente simulando o digitalizando un elemento básico, como si fuera un producto, o podría ser un componente pequeño, hasta la parte de planta, pasando por maquinaria y línea, ¿no? En máquina, lo que haríamos sería, pues, estaríamos hablando de softwares destinados a la simulación propia de cinemáticas y movimientos propios de máquinas, teniendo en cuenta físicas y fuerzas. Aquí podríamos estar hablando, por ejemplo, del software NX con la aplicación de mecatrónica. Luego, en la parte de líneas, si subimos un nivel, podríamos estar hablando de robótica, celdas automatizadas, etcétera, etcétera, donde pues ya empezaríamos a entrar en la parte de Technomatics y podríamos hablar de Technomatics Process Simulate. Y ya por último, el último nivel, pues estaríamos hablando de líneas completas, teniendo en cuenta también flujos, por ejemplo, de recursos, como pueden ser operarios o AGVs, etcétera. Y aquí estaríamos hablando de Technomatics Plant Simulation. Entonces, la familia Technomatics al final ha quedado reducida dentro de todo este mundo de Digital Manufacturing a solamente la parte de línea y a la parte de planta, ¿vale? Entonces, haciendo esa división de esos dos niveles, es cuando nos podemos encontrar con dos softwares, cada uno orientado a uno de esos niveles. Como os comentaba, Technomatics Plant Simulation lo voy a orientar, pues está destinado a hacer toda la digitalización del mundo planta, mientras que Technomatics Process Simulate está orientado a la digitalización del mundo línea, ¿no? Del mundo automatización. Bien, os voy a enseñar cada uno de estos softwares primero rápidamente con un pequeño ejemplo, ¿vale? Para el que no conozca uno de ambos lo pueda conocer. Y luego ya voy a entrar a enseñaros un poco la integración de ambos. Entonces, voy a empezar con Plant Simulation, ¿vale? Que es el software, como os decía, orientado a planta. Entonces, lo que buscamos con este software, dejarlo ahí ya en play, lo que buscamos con este software es la digitalización de procesos, de cualquier tipo de proceso de fabricación. En este caso, pues hay una planta de ejemplo. Este es un ejemplo que viene con el propio software. Y entonces aquí pues, vemos una serie de distintos elementos que podrían estar partícipes en cualquier línea o proceso, ¿no? Desde, por ejemplo, llegada con camiones, carretilleros, pórticos, brazos robóticos, cintas, operarios, ¿vale? Intenta englobar un poco todos esos elementos que es común que estén en las líneas de producción. Entonces, bueno, para llegar a hacer o poder simular un proceso específico, el software cuenta con una serie de herramientas, como pueden ser objetos básicos, además de la posibilidad de programar y establecer lógicas de comportamiento, ¿vale? Esto es lo que nos va a permitir poder llegar a representar pues, la lógica que nosotros queramos, ¿vale? Ya sea una lógica sencilla o una lógica compleja. Entonces, esta posibilidad o esta herramienta que nos permite programar lógicas, a su vez se puede utilizar, ¿vale? Ya que se trata de lenguaje de programación, se puede utilizar para programar automatizaciones dentro del propio software. Me explico. Cuando hablo de automatizaciones de software no me refiero a procesos automatizados, sino a automatizar acciones repetitivas cuando trabajamos con el software. Por ejemplo, la construcción de un modelo yo la puedo hacer de manera manual, importando objetos de la librería, o la puedo hacer mediante la programación, ¿no? Y en la programación pues puedo ponerle que, por ejemplo, al apretar un botón, como veis, por ejemplo, por aquí que tenemos botones, ¿vale? Introducidos, como veis esto de aquí, start, stop, reset, ¿vale? Detrás de esos botones, de esa acción de clicar, pues hay una programación que me permite, por ejemplo, construir una línea de manera automática, ¿no? Leyendo código. El código que se utiliza es un lenguaje propio de Siemens que tiene bastantes funciones, ¿vale? Vamos a decir que tiene una librería de funciones bastante amplia, lo cual también permite interaccionar el software con elementos externos. Por ejemplo, puedo leer archivos del propio ordenador, del propio Windows, lo que me va a permitir también poder conectar, ¿vale? O hacer algún tipo de importación y exportación
de características desde otros softwares. Y esto lo comento básicamente de cara al objetivo del webinar de hoy, que es el cómo puedo conectar, ¿no?, este software, Technomatic Plant Simulation, con el otro software, que es Technomatic Process Simulator, ¿no?, y la integración que existe entre ambos. Bien. Entonces, como os decía, el objetivo de Plant es básicamente analizar el comportamiento de un proceso, en este caso de una línea, y detectar pues dónde puede haber, por ejemplo, saturaciones, dónde puede haber falta de recursos, esperas innecesarias, baja utilización de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso se puede utilizar para plantear alternativas, como podrían ser, oye, la utilización de AGVs, como vemos por aquí, la utilización de un brazo robótico en lugar de un proceso manual, y ver qué consecuencias podría tener eso a nivel global. Entonces, por lo tanto, el objetivo genérico, vamos a decir, del software es tener una visión y un conocimiento completo de tu proceso, ¿vale? Es decir, lo que me aporta Plant Simulation es, vamos a decir, volumen. Es decir, me aporta conocimiento genérico de un proceso. Si yo quiero entrar al detalle de cómo se comporta, por ejemplo, un brazo robótico, vamos a decir que sería un conocimiento específico, tengo que irme a otro software y no lo puedo hacer desde este software, ¿vale? Desde Plant Simulation. Es decir, si yo quiero ver cómo se comporta exactamente un brazo robótico, veis que, por ejemplo, la cinemática que tiene este robot es muy básica, ¿no? De tal manera que yo, si quiero ver cómo hace la trayectoria, si tiene alcanzabilidad para llegar al punto que está teniendo de recogida, ¿no?, por ejemplo, tengo que irme al otro software. ¿El otro software cuál es? Pues Technomatic Process Simulator, ¿no? Y es lo que voy a enseñaros ahora. Vamos a abrirlo por aquí, ¿vale? En pantalla grande. Entonces, Technomatic Process Simulator, fijaos que es otro software completamente independiente, pero perteneciente también a la misma familia de Technomatics, me permite simular o digitalizar entornos específicos de celdas, ya sean robóticas o con utillajes y elementos cinemáticos, ¿vale? Precisamente lo que os he comentado es el software que me va a permitir entrar más en detalle para tener conocimiento de comportamiento de mis componentes, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tengo una celda aquí con dos robots de soldadura. Igual, ¿vale? Esta es una celda de modo de ejemplo de Siemens, en la que pues podemos ver, como os digo, pues distintos elementos, ¿vale? Pues tenemos un elevador, una mesa giratoria, pues algunas clampas que van a servir de utillaje, etc. Bien, cuando nosotros estamos trabajando con el software, el objetivo principal, obviamente el genérico, ¿no?, es tener el conocimiento específico del comportamiento de mi celda, pero más allá de eso, podemos conseguir como objetivos la programación robótica de los robots, ¿vale? Cuando hay robots, podemos programar sus operaciones, de tal manera que yo, por ejemplo, pues en este caso, tengo aquí una serie de operaciones de los robots, ¿vale? Por ejemplo, pues vais a ver aquí, veis ahí los puntos en el espacio que me permiten cargar, pues por ejemplo, unas piezas desde el elevador hasta la mesa, ¿vale? Fijaos que en este caso, pues ya sí que estamos teniendo en cuenta la propia cinemática del robot, ¿vale? Y con ello, pues tengo el detalle específico de cómo se comporta, ¿vale? Obviamente, pues el software tiene multitud de herramientas. No voy a entrar muy en detalle, ¿vale? Porque al final ya tenemos webinars y vídeos específicos sobre el uso de este software, ¿vale? Pues simplemente con que os quedéis con la idea de que es un software que me permite entrar en ese detalle cinemático y programación robótica específico, ¿vale? Pues me vale. Voy a enseñaros un poquito más en detalle, pues cómo es, por ejemplo, una trayectoria, la programación de una trayectoria en la cual pues puedo tener sus comandos offline, ¿vale?, de comportamiento del robot, los distintos puntos a los que tiene que ir, tipos de movimiento, por ejemplo, lineales, circulares, etcétera. Fijaos que todo esto pues, va a afectar, obviamente, al ciclo total de la operación, en este caso, de carga de la pieza desde el elevador hasta la clampa, ¿no? Cuando yo estoy trabajando en Plant Simulation, si yo quisiera representar esta misma celda, que la tengo de hecho por aquí, ¿vale? Fijaos que lo que tengo ahora aquí es Technomatics Plant Simulation, en la cual yo he importado el mismo step o los mismos sólidos de la celda que tengo en Process. En este caso aquí yo no he generado cinemáticas. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, Plant Simulation, el objetivo no es generar cinemáticas, sino tener en cuenta los tiempos de cada proceso, ¿no?, para obtener esa visión global
de un flujo de toda la línea. ¿Qué ocurre? Que claro, yo el tiempo, a lo mejor desde que entra una pieza hasta que sale por la parte final, es decir, desde que entra en el elevador, hace todo el proceso de soldado y luego la vuelve a dejar en esta cinta de salida que veis aquí, pues a lo mejor lo conozco porque lo he obtenido ya sea a través de la celda real o, por ejemplo, a través de Process Simulate, ¿no? He simulado aquí todo el flujo de la celda y he obtenido cuánto tarda en salir una pieza desde que entra hasta que sale. Y eso lo establezco en Plan Simulation y le pongo como que todo esto, pues yo que sé, me vendría al objeto en cuestión, ¿vale? Como si fuera una station y diría que todo esto, lo abro por aquí, pues tiene un tiempo X. Bueno, en este caso he abierto un buffer, ¿vale? Pero bueno, tiene un tiempo X, tanto tiempo, tantos atributos, etcétera, ¿vale? Le voy a poner los atributos específicos, pero esos atributos no están condicionados a la propia cinemática del robot. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo yo puedo arrancar una simulación en Process, puedo arrancar una simulación en Plant y las puedo tener conectadas para que la propia simulación de Plant, que digamos sería el nivel superior, venga dado el comportamiento por el nivel inferior, que es ese comportamiento del propio software de Process Simulator. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Pues como os he dicho antes, hay multitud de opciones de conexión, ya sea porque ambos softwares permiten la introducción de código. Voy a ocultar esta operación, ¿vale? Lo voy a ocultar. Ambos softwares permiten la introducción de código como por las propias opciones de conexión que tienen. En el caso de Process Simulate, tenemos distintas opciones de conexión, ¿vale? Las tenemos por aquí, External Connections, en las cuales pues podemos generar, por ejemplo, conexiones vía OPC UA, PCDA, a través de un Processing Advanced, por ejemplo, a través de la CIMIT Unit o del CIMIT, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas son algunas de las que salen aquí, pero realmente podemos generar más tipos de conexiones, ¿vale? Process Simulate también permite la introducción de scripts o librerías, ¿vale? De hecho, tiene aquí un propio visor integrado, en la cual pues también podemos ir programando DLLs o librerías o clases con código también, por ejemplo, en Python o en César, de tal manera que me permita, pues, por ejemplo, hacer acciones entre este software y el otro, ¿no? Y poder mandar información entre ambos softwares. Bien, eso por un lado. Por el otro, Plant Simulation también dispone de una serie de conexiones, lo puedo enseñar por aquí, ¿vale? En las cuales pues podéis ver todos los tipos de conexiones que tenemos a través de, por ejemplo, interfaz de Teamcenter, a través de bases de datos, ODBC, SQLite, bases de datos de Oracle, también tenemos OPC UA, OPC Classic, el PLC Sim Advanced, SIMIT, ¿vale? Igual que teníamos en Process Simulate. Y lo mismo que os comentaba antes, en este caso no tenemos la opción de realizar sus propias DLL, sus propias librerías, pero sí tenemos, como os decía, código propio del software, ¿vale? En el cual pues puedo ir introduciendo a través de este objetito de aquí, pues distintos métodos de programación, ¿vale? Con su lenguaje específico. Y, como os decía, tienen funciones que me va a permitir también conectar o interaccionar con, en este caso, Process Simulate. Bien, en este caso yo os voy a enseñar dos conexiones prácticas, que son la conexión a través de PLC Sim Advanced, ¿vale? Que de hecho tengo por aquí arrancada una instancia con el PLC Sim Advanced y tengo cargado un programa que he desarrollado en TIA Portal, ¿vale? El cual va a controlar ambas celdas, ¿vale? Va a controlar la celda robótica que habéis visto en Process y va a controlar o a comunicarse con la línea completa de Plant Simulation. ¿Ok? Esto lo podemos hacer con un único PLC o podemos hacerlo con varios PLCs. Independiente. Entonces, si yo ya he realizado la conexión, ¿vale? En ambos softwares, pues si yo vengo por aquí y arranco la simulación, actualmente Process Simulate está conectado al PLC y está esperando a que le llegue una pieza por el elevador, ¿vale? Fijaros que si yo no hiciera esta integración, aquí lo que habitualmente se hace y hacéis, ¿no? Los que estéis conectados, que trabajáis con Process Simulate, pues es directamente pues generar piezas con una cierta cadencia de llegada, ¿no? Y analizar cómo se comporta. Fijaos que esto es bidireccional, es decir, os he estado hablando de cómo va a afectar el comportamiento de la celda a toda la línea, pero también es al revés.
el hecho de que lleguen más piezas o menos piezas también va a afectar al comportamiento de la celda, ¿no? Al elevador, a si se puede saturar, si a lo mejor el robot en algún momento recibe 2 peticiones de recoger del elevador y de recoger de la mesa y no está bien programado, no está bien gestionado, ¿no? Entonces nos va a permitir pues, detectar esos errores. Bien, Process Simulator está arrancado, está ya conectado en PLC. Ya lo único que tenemos que hacer es ir a Plan Simulation y lo mismo, arrancar también mi simulación. ¿Vale? En este caso, un momento, lo que he programado, lo que estamos haciendo es, hemos generado aquí a modo de ejemplo una línea de entrada, ¿vale? En la que van entrando uno de los componentes de las piezas que se van a soldar, pues en este caso es como un larguero. Este larguero viene por una cinta, tiene un buffer intermedio en un puesto de montaje, ¿vale? En el cual ya está esperando el otro componente, ¿vale? Que se va a soldar. Hemos puesto aquí un operario que tiene la función de trasladar hacer la soldadura y de trasladar desde el puesto de soldado hasta el puesto de alimentación de la celda, ¿vale? En la cual pues hay una cinta de entrada. Hemos puesto aquí un robot. Fijaos para que veáis la diferencia, ¿no? Entre la cinemática que hemos puesto aquí en plan simulation del propio robot, que no tiene en cuenta la trayectoria, ni los puntos, ni nada pues enseñado en Process. Este robot hace la carga en el elevador, ¿vale? A través de un tiempo X, que al final pues, tiene una cinemática, pero lo que importa es el tiempo que tarda. Y cuando se cargue la pieza en el elevador, lo que vamos a ver es que automáticamente generará una pieza aquí en Process que está esperando, ¿no? A que lleguen esas piezas. De hecho, lo que voy a hacer es colocar esto así. Vale, vamos a ponerlo así de lado. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Y así lo podéis ver simultáneamente. Vale, vamos a darle al play. Entonces, a la simulación, como os decía, llega un larguero. Este va al puesto de soldado, ¿no? O previamente de unión, vamos a decir. El operario lo coloca y ahora va a llegar un robot, lo va a cargar en el elevador y vais a ver que automáticamente en Process pues se genera la pieza. ¿Vale? Como os he dicho, no hemos generado la cinemática en plan, entonces veis que está estático, la pieza ha desaparecido porque ya no está en el elevador arriba y ya la simulación, digamos que se detiene en plan simulation, no se detiene, el tiempo sigue corriendo y las estadísticas siguen corriendo, la pieza está, vamos a decir, en la celda, pero la salida vendrá dada por el comportamiento en Process Simulator. Y de esta manera pues tenemos la integración de ambos softwares. Si yo ahora, por lo que fuera, hubiera programado mal un robot y una trayectoria fuera incorrecta o se generara una colisión y la pieza nunca retornara, lo que yo vería es que por aquí nunca retornaría la pieza y por lo tanto se produciría una saturación aguas arriba en la línea de producción. Por lo tanto, puedo analizar el impacto real que tendría una modificación o una mala programación en la propia celda robótica. ¿Vale? Fijaos que ahora va a llegar otra pieza y lo mismo se colocará en la parte superior, el elevador bajará y se producirá el cambio, ¿vale? Actualmente lo que he hecho es programar el PLC para que no pueda retirar la pieza si no ha cargado una nueva. Esto lo he hecho así para que veáis precisamente pues cómo bloquea y cuánto tarda en retornar una pieza ya producida para que vuelva a salir por la parte inferior. Lo que he hecho luego es que cuando cuando salga una pieza, que ahora va a hacerlo, ¿no? Va a retornar la pieza que ya se encuentra soldada y la va a colocar en el conveyor, en la cinta. Entonces, cuando veáis que cuando el skip llega al final de la cinta, lo que haré será generar aquí esa pieza como que ha salido, ¿vale? Ya en la salida de la propia celda. Y vais a ver cómo en Process se quedará esperando a ser retirada. Ahí lo veis. Entonces se encuentra esperando a ser retirada, lo cual puede generar también una saturación en la cinta de salida. Y aquí ya se encuentra esperando a ser recogida. Esto lo que ha hecho es generar una petición al operario, que si veis ya viene por aquí, ¿vale? Para que la retire. En este caso, bueno, hemos puesto solo un operario compartiendo el recurso, ¿vale? Para que también fuerce un poco, el que tarde un poco en llegar, etc. En el momento de la retira, veis cómo se libera el skip y este vuelve. Bien, fijaros que aquí yo ya puedo interaccionar entre ambos softwares y realizar modificaciones. Si yo, por ejemplo, hiciera un cambio en la programación del robot o en el PLC que controla esta celda, que implicara que se pudiera retornar la pieza sin necesidad de esperar a que llegue una nueva, ¿vale? Pues podría ver cómo el flujo completo en la línea, cómo afecta esa alimentación más rápida de piezas ya soldadas
al flujo completo de la línea en Plan Simulation. Por lo tanto, no es solo que le añada cinemática, sino que realmente añado integración entre ambos softwares y consigo, vamos a decir, una representación en Plan Simulation más real de la que podría obtener simplemente poniendo como si fuera un bloque con X tiempo, ¿no? No solo es que sea más real, sino que además está abierta a modificaciones, ¿no? A que yo pueda hacer modificaciones y pueda ir actualizando directamente el tiempo en Plan Simulation. Bueno, pues este era uno de los ejemplos que quería enseñaros. Y bueno, podríamos hacerle pruebas. Fijaos que en Plan Simulation a la vez pues yo puedo ir viendo estadísticas, pues por ejemplo de los operarios, ¿vale? Esto os lo enseño para los que no conocéis Plan Simulation, ¿vale? Por aquí yo puedo... Hola, creo que Pablo se ha caído. Si me dais un segundito, vamos a intentar solucionarlo. Perdonad. Sí, ya mismo se conecta, que ha tenido un problema con el ordenador. Disculpad. A ver. Vale, es que creo que se le ha quedado pillado. Pues ahora mismo se conecta. Si nos dais unos segundos, ahora mismo Pablo vuelve con nosotros y puede seguir enseñando la parte práctica. Vale, pues ya mismo se conecta, ¿eh? A ver. A ver. Hola, Pablo. Hola. Si ves que tal, quítate la cámara para que no se te vuelva a quedar pillado porque, mira, a ver, se ha vuelto a caer. A ver, ahora. Ahora, eso es, muy bien. Vale, ¿y veis la pantalla? Se me No, ha no apagado. estoy compartiendo. No Un estoy segundo. compartiendo, ¿no? Se me ha apagado el ordenador. A ver, A ver. ya estoy compartiendo. Vale, ya. Ahora sí. Vale, es raro porque se apaga el ordenador, pero no se me ha cerrado la sesión de esto. Genial, Esto ha seguido funcionando, así que bueno. genial. Vale. Bueno, pues nada, como os decía, al final eso nada, lo que buscamos es poder tener la integración de ambos softwares, ¿vale? Y tener la representación en Plan Simulation de, pues de lo mismo o sea, de la parte robótica que tenemos en Tecnomatis Process Simulate y viceversa, es decir, tener en Process Simulate en cuenta, pues, por ejemplo, la cadencia de llegada de piezas a través de Plan Simulation, ¿vale? Entonces, fijaos, bueno, por ejemplo, aquí se me está acumulando ya las recogidas y el operario, pues como tiene otras acciones, pues no llega a generarlo, ¿vale? Bueno, igual esto se me ha desconectado o algo. Parece ser que está teniendo problemas, Pablo. A ver, le voy
escribir de que no lo escuchamos. Estas son las cosas de directo. A ver si se vuelve con nosotros. Sí, otra vez no te escuchamos, correcto. A ver si vuelve. Disculpad, que muchas veces tema de conexiones se nos van un poco de las manos, o sea, no... A ver si vuelve. A ver, parece ser que está sin micro. Está sin micro, ¿eh? Vamos a ver si consigue entrar a otra. Ya está. Bueno, disculpad por los problemas técnicos. No sé, mi ordenador hoy no quiere trabajar. Me voy a quitar la cámara para no... No, si no creo que sea eso, ¿eh? O sea, yo creo que ahí tiene que haber alguna actualización o algo. Bueno, voy a pasar a enseñaros el segundo caso de uso, ¿vale? Que os quería comentar de conectividad y de conexión entre Process Simulate y Plan Simulation, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo vamos a dejar aquí. Vamos a parar este también. Vale. Entonces, la segunda integración, hemos visto la de, digamos, a través del Process Advanced, y la segunda que os quería enseñar. Nada, se le ha vuelto a ir. Ay, madre mía. Vamos a escribirle que se lo vuelva a intentar activar. A ver, está conectado, al menos eso es buena señal. Disculpad, ¿eh? A ver. A ver, lo está intentando volver a entrar. Ay. Hola, Pablo. No te escuchamos de momento. Bueno, parece ser que sigue teniendo problemas. Vamos a ver si lo consigue. Normalmente nunca solemos tener problemas con esta herramienta, por lo que puede ser que sea algún tipo de actualización o algo que se nos escape de las manos. A ver, me está diciendo que está intentando. A ver. No, no consigue. No lo consigue. Nada, me dice que no lo está arrancando. A ver si lo consigue. A ver.
Esto es muy raro, sí, porque esta herramienta la verdad es que funciona bastante bien, es muy intuitiva y no, en los 4 o 5 años que la llevo usando no me ha dado problemas nunca. O sea, debe de ser, sí que es cierto que hace poco actualizaron, pero no. A ver si consigue entrar. Bueno, vamos a darle unos minutitos a ver si consigue entrar, ¿vale? Le voy a decir que le damos unos minutos. A ver, hola, Hola. hola, Hola, hola. ya estás de vuelta. Sí, bueno, a ver lo que dura. Bueno, vamos a intentarlo y si no vemos cómo procedemos, ¿vale? Vale. Venga, vale. Voy a intentar compartir pantalla. Vale. A ver si... Vale. Vale. Como os decía, la segunda integración que quería enseñaros responde a una pregunta que me suelen hacer muchos clientes que ya trabajan con los dos software, ¿vale? Lo que pasa es que habitualmente pues trabajan de manera separada. Entonces me preguntan, oye, yo tengo elementos los cuales he creado la cinemática en Process Simulate y me gustaría importarla en Plan Simulation, ¿no? Para, digamos, poder representar esa cinemática no ya las operaciones robóticas y la programación, ¿no? Es decir, las trayectorias, pero sí poder tener la cinemática representada en Plan Simulation, para tener, vamos a decir, una representación más real, ¿vale? Bueno, pues esto también es posible, se puede conservar la cinemática que uno genera en Process, de hecho, bueno, pues en Process vamos a decir que la forma de generar cinemática es distinta, ¿no? Se hace a través de pequeños bloques que van relacionándose a través de juntas, ¿vale? Y se hace a través de un editor de cinemáticas como este. Mientras que en Plant Simulation, si yo abro, por ejemplo, un robot de estos, ¿vale? Vamos a abrir un poquillo. La cinemática, se ve aquí en la estructura, se genera a través de lo que se llaman objetos animados, ¿vale? Y es, como veis, diferentes objetos que vamos generando como animados entre sí también con lo que podría ser una junta. Realmente establezco aquí un comportamiento, ¿vale? En junta, que le digo pues a través de qué eje y cuántos grados puede rotar, etcétera, ¿vale? Bueno, pues esta cinemática, tanto la que tenemos generada en Plan como la que tenemos generada en Process, la podemos unificar y pasar de un software a otro. Es decir, no sería necesario que si yo estoy trabajando en Process Simulate y luego importo una celda, como la celda que os he enseñado en el ejemplo de antes, no sería necesario que tuviera que rehacer toda la cinemática, sino que la podemos importar. Para esto existe un comando, por ejemplo, dentro de la ruta de Process, si lo que quisiéramos hacer es trabajar desde Process, existe un comando llamado tx export o import kinematics to JT, ¿vale? O tu PLM XML. Este es una extensión de archivo que precisamente tiene toda la información de todas las cinemáticas y como aceleraciones. Con estos ejecutables podemos importar o exportar desde Process. Y en el caso de Plan Simulation existen funciones específicas, ¿vale? En el entorno de programación, como por ejemplo esta que tengo aquí ya hecha, ¿vale? Por aquí. Existen funciones específicas, ¿vale? Como por ejemplo esta de importar gráfico, esta de aplicar PLMXM Kinematic Structure, que me permite precisamente trabajar con ese tipo de documentos para importar o exportar la cinemática desde Plant. De esa manera podemos también programar automatizaciones mediante, por ejemplo, scripts o mediante código en Plant Simulation para, pues, por ejemplo, exportar aquí la cinemática de este elemento, ¿no? De este brazo Universal Robot a un archivo como este, ¿vale? Donde guarda toda la información, aparte de su JT, ¿vale? De su sólido. Y luego desde Plan Simulation lo mismo, a través de automatizaciones, ya sea por código o sea, en este caso no el programado así, pero se puede programar directamente, por ejemplo, en un script, ¿vale? Poder ejecutarlo y que aquí pues, importe la geometría y si vemos su estructura,
pues que tenga toda esa cinemática de Elementor, ¿vale? Y ya pues con esto pues poder ir generando, pues por ejemplo, distintas poses o movimientos, etcétera, ¿vale? Podríamos generar, pues por ejemplo, pues una pose, ¿vale? Moviendo cada uno de sus elementos, ¿vale? En base a la cinemática que hemos desarrollado en Process Simulate, ¿vale? Las poses y todo esto también se podrían generar con scripts. Bien, relacionado con este tema, y ya para acabar, os quería comentar que la semana que viene haremos un webinar específico de Process Simulate en la que voy a enseñar algunos ejemplos precisamente de estos scripts, ¿vale? De esta programación y de qué acciones se pueden utilizar. Y enseñaré algunos ejemplos interesantes, como por ejemplo la utilización de esta programación para generación de datos sintéticos para entrenamiento de IAs o la automatización de procesos dentro de Process. Por lo tanto, si sois usuarios actuales de Process Simulate, es un webinar que os interesa mucho, y si no, si sois usuarios de Plant Simulation, creo que os podría interesar también para conocer más en profundidad las capacidades de Process Simulate, ¿vale? Porque aquí solo he dado una pincelada de pues, lo que es y para qué se puede utilizar, porque el objetivo era hablar un poco más de esta integración. Bueno, y no me voy a entretener nada más porque bueno, se me ha hecho un poco tarde y porque además estoy todo el rato pendiente de a ver si se me vuelve a apagar el ordenador. Así que, bueno, esto era un poco lo que quería enseñaros, la integración que se puede hacer entre los dos softwares y cómo se engloban dentro de la familia Tecnomatic y que no son o no deberían de ser como actualmente se consideran softwares independientes, ¿vale? Sino que realmente aporta valor el tener ambos softwares integrados. Además, se podría también estudiar, pues, por ejemplo, plantear automatizaciones en una línea completa, en la que pues, queremos empezar utilizando operarios. También podríamos poner en la parte de Process. Quería comentarlo, pero no hago mucho tiempo, pero bueno, si se apaga, se apagó. Quería comentar que también en la parte de Process pues tenemos el módulo de ergonomía y de Humans, lo cual podríamos decir que es una representación también fiel, ¿no?, del comportamiento de una operación manual. Por lo tanto, también podemos utilizar esta integración para tener en cuenta el movimiento real que podría hacer un operario en una operación que, por ejemplo, no exista todavía y no tengamos datos de cuál va a ser la eficiencia de un operario realizando esa operación y simularla en paralelo, como hemos hecho con la parte de robótica, simularla en paralelo en la parte de plan. De tal manera que en plan definamos la línea entera, una pieza entra en un proceso manual, en Process simularíamos ese proceso manual con toda la parte de ergonomía y detallada del comportamiento del operario, de cómo lo haría, yo digo, en un escenario que puede no existir. Y cuando termine, la pieza continuará su flujo en toda la simulación, ¿vale? En Plant Simulation. Si os parece interesante este tema, podéis escribirnos o mandarnos un correo o llamar, ¿vale? Y pues podemos hacer una demo personalizada y enseñaros cómo funciona esto. Y nada, sin más, muchas gracias a todos por la asistencia, pediros perdón nuevamente por los problemas técnicos que he tenido y nada, quedamos atentos a cualquier consulta que podáis tener. Genial. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos por estar hoy. Disculpad las molestias. Os voy a mandar la sesión grabada y os voy a enviar también el enlace de registro para la próxima sesión que os ha comentado Pablo, por si os interesa y queréis asistir. Y nada, quería daros las gracias. Cualquier pregunta que tengáis podéis escribirnos, tanto a Pablo como a mí. Y bueno, trataremos de contestaros a la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias, Pablo, a ti también y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.